Bienvenidos a este episodio sobre sabiduría antigua y filosofía. Hoy exploraremos un pasaje del Tao Te Ching de Lao Tzu, el capítulo 18. Consecuencias de la pérdida del Tao. En este pasaje, Lao Tzu nos propone mirar más allá de las apariencias. Nos habla de un orden natural, anterior a las reglas, a los deberes y a las etiquetas. Cuando ese orden se pierde, surgen los discursos, los principios forzados y las máscaras. Es un fragmento que invita a volver a lo esencial y que guarda una enseñanza directa para la práctica meditativa. Escuchémoslo con atención. Cuando se abandona el Tao, aparecen la ética y la moral. Con la verdad y la justicia surgen los grandes hipócritas. Cuando no existe armonía entre los parientes, hablan de lealtad a la familia y de honrar a los padres. Cuando hay revueltas en el reino, aparecen el patriotismo y el nacionalismo, inventando así la fidelidad del buen súbdito. Cuando el Tao se pierde, aparece la falsedad. Explicación del pasaje. Este fragmento del Tao Te Ching revela cómo la desconexión del Tao, esa fuente interior de equilibrio y sabiduría, da lugar a estructuras artificiales, normas externas y comportamientos impostados. Es también una advertencia para quien medita. Cuando se pierde el centro, el equilibrio, se busca fuera lo que solo puede encontrarse dentro. Cuando se abandona el Tao, aparecen la ética y la moral. Aquí, Lao Tzu no desprecia la ética, sino que señala que cuando el orden natural del Tao se pierde, hay que imponer reglas para controlar lo que antes fluía con naturalidad. En meditación, cuando se está conectado al Tao, al flujo interior, no se necesita luchar por hacer lo correcto. La acción nace desde la armonía, no desde la norma. Con la verdad y la justicia surgen los grandes hipócritas. Cuando se necesita proclamar lo que es verdad o justo, es porque ya no se vive desde esa verdad. En la práctica meditativa, cuanto más se busca ser bueno o tener razón, más se cae en el ego. El verdadero equilibrio no se proclama, se encarna desde el silencio. Cuando no existe armonía entre los parientes, hablan de lealtad a la familia y de honrar a los padres. Si se necesita recordar el deber familiar, es porque la conexión se ha roto. En meditación, esto enseña que si se pierde la conexión con uno mismo, se recurre a ideas, a lemas, a exigencias, pero no desde la presencia. Las relaciones fluyen, sin discursos. Cuando hay revueltas en el reino, aparece el patriotismo y el nacionalismo. Cuando hay desorden externo, aparece la necesidad de controlar con símbolos, con banderas o lemas. Esto también ocurre en el reino interior. Cuando la mente está alterada, surgen ideas rígidas sobre identidad o propósito. La meditación no impone banderas internas, deja que el silencio reordene, inventando así la fidelidad del buen súbdito. El buen súbdito es una invención cuando se pierde la conexión con la comunidad real, con el Tao. En nuestro interior, el yo ideal surge cuando se deja de vivir en contacto con el momento presente. La meditación permite deshacerse de ese personaje ficticio y regresar a lo que uno ya es. Cuando el Tao se pierde, aparece la falsedad. Este es el cierre claro y directo. Cuando se olvida el Tao, se entra en la apariencia. El camino meditativo es volver a recordar, volver al centro, a ese espacio donde no hace falta actuar ni demostrar, solo estar. Y desde ahí, todo lo demás se ordena.
Gracias por acompañarme hoy en este capítulo sobre sabiduría y filosofía antigua. Si encuentras útil este contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir profundizando juntos y comparte este vídeo para ayudar a más gente a conocer un poco más de esta sabiduría y filosofía antigua y dadle a gustar si habéis disfrutado con esta sesión. Y nos vemos en el próximo capítulo.